Ya. Entonces vamos a partir directamente con el problema 1 de la ayudantía número 9, que ya estamos a la introducción de la termodinámica, que es la última materia que se veía en el ramo. Em, entonces nos dice, dos esferas de vidrio de igual volumen se encuentran unidas por un pequeño tubo de sección transversal. Y este tubo tiene 5 milímetros cuadrados, ¿ya? Que contiene una cantidad de mercurio, que es la cantidad gris que aparece ahí, como se muestra en la figura. Las esferas han sido selladas a 20 grados Celsius, conteniendo exactamente 1 litro de aire cada una, ¿ya? Y nos están pidiendo encontrar el desplazamiento del mercurio si nosotros hacemos una suposición de que la temperatura de una de las esferas va a aumentar en 1 grado Celsius y la otra, ¿qué va a pasar? Va a mantener su temperatura. Y que el cambio de temperatura es tan pequeño que nosotros vamos a despreciar lo que nosotros habíamos visto en este tipo de ejercicios, que es dilatación térmica. Es decir, los recipientes no se nos van a dilatar, no vamos a tener cambios de volúmenes, ni tampoco el tubo de acá va a disminuir su sección transversal. Entonces, teniendo esto en consideración, nosotros sabemos que una vez que se mueva nuestro mercurio, que van a tener en particular estas dos esferas, tanto la esfera 1 como la esfera 2. Vamos a tener en consideración de que en un estado de equilibrio, la presión 1 va a ser igual a la presión 2. ¿Ya? Aquí nosotros vamos a cambiar, vamos a tener las mismas presiones y aquí esto va a estar en estado de equilibrio, es decir, la presión que se ejerce hacia acá, hacia el lado izquierdo, se ejerce sobre el mercurio, va a ser igual a la presión que se ejerce al lado derecho sobre el mercurio, ya que vamos a alcanzar una posición de equilibrio. Ahora bien, nosotros tenemos que recordar que la presión 1 es igual a N de moles, RT, de la temperatura del compartimiento 1 sobre el volumen 1. Y al igual, tenemos el P2 es igual a nRT2 sobre volumen 2. ¿Ya? Tenemos que saber que podemos cambiar esta simbología porque nos están lo general estos ejercicios, para complicárselos más, en vez de trabajar con moles, lo trabajan con números de moléculas. ¿Ya? Entonces hay que saber que la cantidad de moléculas, un momento. Ya tenemos que la cantidad de moléculas se puede relacionar con los moles de esta manera, en la cual tenemos la cantidad de moles igual a la cantidad de moléculas sobre el número de Avogadro, ¿ya? Entonces, nosotros en vez de, cuando decimos que PV es igual a nRT, nosotros podemos escribirlo como em, PV, perdón, presión por volumen es igual a ¿qué? A número de moléculas sobre número de Avogadro por R por T. Y también tenemos otra relación, que R sobre Na, sobre número de Avogadro, es igual a una constante en particular, que se le conoce como la constante de Boltzmann, ¿ya? Que esto equivale a 1,381 por 10 a la menos 23. ¿Ya? Esta constante es necesario que se la aprendan. Bueno, la pueden obtener netamente desde el R, que ustedes lo conocen, y lo dividen por el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la menos 23. No me acuerdo realmente, 10 a la menos 23, 10 a la menos 22. Tendría que ver en el formulario, que hace tiempo que no trabajo en número de Avogadro. Ya, pero estas son las relaciones que tenemos que tener en consideración. La de los moles, la de este caso de la constante de Boltzmann, y tenemos nuestros Power Raton. Entonces nosotros vamos a trabajar simplemente con la constante de Boltzmann para que podamos aplicar lo que son nuestras relaciones a este ejercicio. Entonces vamos a nosotros a igualar, en este caso, nuestro P1 y nuestro P2, y en vez de N por R, vamos a tener un N de moléculas, constante de Boltzmann, ¿ya? Por T1 sobre V1
es igual a n por la constante de Boltzmann por T2 sobre V2. ¿Ya? Ahora bien, nosotros sabemos que inician ambos esferas inician sellados a 20 grados Celsius, contienen exactamente la misma cantidad de aire cada una. Por lo tanto, si nos dicen en ese caso que contienen la misma cantidad de aire, que están sellados a la misma temperatura y al fin y al cabo están como en el mismo estado en ambos casos, nosotros podemos asumir que la cantidad de moléculas que existe en el estado 1 es igual a la cantidad de moléculas que existe en el compartimiento de la esfera 2. Por lo tanto, nosotros aquí perfectamente podemos cancelar lo que son nuestra n y nuestras constantes de Boltzmann van a ser iguales en ambos casos. Por lo tanto, podríamos tener una relación, vamos a expresarlo como V1 sobre T1, vamos a darle vuelta por conveniencia después porque vamos a cambiar en nuestro volumen y vamos a dejarlo expresado en una función. Entonces, para conveniencia, simplemente elevo toda la ecuación a la menos 1 y nos va a quedar V2 sobre T2, ¿ya? Nos va a quedar esta misma relación, cancelando nuestra constante de Boltzmann, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué nos faltaría? Nos están pidiendo a nosotros el desplazamiento, cuánto se desplazó. ¿Y cómo nosotros podemos saber eso? Nosotros, la única forma de calcular el desplazamiento, netamente, es calcular ese desplazamiento por la sección del área transversal, ya que vendría siendo un volumen que se desplazó del mercurio. No se desplazó, sí, se expresa como que se desplazó una distancia, pero al fin y al cabo, tú desplazaste o sea, tú enanchaste tu compartimiento que aumentó la temperatura, tú aumentaste su volumen. Y lo que aumentó su volumen, ¿qué va a hacer el otro? Va a disminuir ese volumen. Lo que aumentó el volumen uno va a disminuir el volumen en el otro. Entonces, esa diferencia que va a hacer que aumente o que disminuya el otro, va a ser lo que se desplazó esa cantidad de mercurio. Pero ¿cómo podemos expresar esto nosotros? Nosotros tenemos que el volumen 1 es igual vamos a asumir que el volumen 1 es el que le aumenta la temperatura, ¿ya? Entonces, el volumen 1 es igual a volumen inicial, y esto, como aumenta la temperatura, va a tender a aumentar el volumen, por lo que podríamos decir que esto se le va a agregar el volumen desplazado. Y como nosotros expresamos el volumen desplazado, lo expresamos como la cantidad que se desplazó por el área donde se desplazó, ¿cierto? Que en este caso sería la sección transversal. Y el volumen 2 va a tener el volumen inicial, pero aquí vamos a restar lo que aumentó en el otro lado, porque está todo sellado, no podemos agregar volumen de donde no hay, pues. Entonces lo que se agregó aquí es lo que se le resta al otro lado del compartimiento, ¿ya? Entonces aquí tenemos esta relación y vamos a tener, reemplazando V1 en V2 y V2, vamos a tener que volumen inicial más X por A sobre este 1 va a ser igual a volumen inicial, esto menos X por A por T2, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a tener el volumen inicial, ¿cierto? Vamos a tener el área. Tenemos que el volumen inicial era 1 litro de aire en cada una. Entonces, teníamos 1 litro. Teníamos que el X es lo que nosotros buscamos. Nosotros tenemos las temperaturas, tanto T1, que es la que aumentó 1 grado, por lo tanto vendría siendo 294 grados Kelvin, ¿ya? Em, ¿Por qué 294? Porque está a 20 grados Celsius y tenemos que trabajarlo en Kelvin, por lo tanto eso es igual a 293 Kelvin. Y claro, pues lo aumenta 1 grado, por lo tanto quedarían 294. Y la temperatura 2 es igual a 293 Kelvin, ¿ya? Entonces aquí solamente, y el área, perdón, el área es 5 milímetros cuadrados, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos todos los datos y nos quedaría solamente el X, que es para despejar, ¿ya? Entonces simplemente reemplazamos nuestro volumen acá, que yo lo hice aquí previamente con calculadora, y nos da que el despeje de este X es igual a 34,07 centímetros, ¿ya?
Esto claramente lo pasé a metro y trabajamos todo en las unidades correspondientes. Si nosotros esto, también el volumen lo pasamos a metros cúbicos, lo reemplazamos acá, el área lo pasamos a metros cuadrados, entonces lo pasamos acá, por lo tanto el X nos va a dar en metros. Entonces aquí en el X nos va a dar, en vez de centímetros, nos va a dar en metros y lo transforma ahí a la unidad que te pidan. En este caso no te pedían ninguna en particular, yo lo traje en centímetros y da como resultado un total de 34,07 centímetros. Esto equivale a lo que se va a desplazar el mercurio, ¿ya? Que nosotros lo que buscamos era el X, ¿ya? Porque nosotros teníamos ya la sección transversal y teníamos todos los otros datos correspondientes. Y esto siempre y cuando nosotros nos dicen en el ejercicio, nos están diciendo que el cambio de temperatura es lo suficientemente pequeño como para que la dilatación, dilatación volumétrica, la dilatación de todos los componentes de nuestro sistema sea igual a cero. Es decir, no existe ese tipo de dilatación. ¿Por qué o si no? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría en ese caso? Que nosotros, a nuestro volumen final, nuestro volumen 1, sería, claro, sería ya el volumen inicial más el X, lo que se desplazó, y aquí tendríamos una variable extra, que va a ser igual a lo que en el caso 1, si es que se aumenta el recipiente, vaya a sumarle la dilatación, y si es que disminuye, vaya a restarle la dilatación, pues ya. Entonces ahí tendríamos un cambio en la parte de los volúmenes finales. Pero más allá de eso, nada de otro mundo, nada complicado. Entonces, el problema 1, ahí estaría resuelta, ¿ya? Entonces, donde ya hemos listo teníamos todos nuestros valores, y entonces era simplemente despejar X. Ahora, hay que tener en consideración estas relaciones, ¿ya? Que puede que en los ejercicios no les den no les den los moles, simplemente les den la cantidad de moléculas y les den el valor de la constante de Boltzmann. Entonces ustedes dirán, ¿para qué me servirá la constante de Boltzmann? Entonces ahí si ustedes se acuerdan que pueden relacionar el R de la constante de los gases ideales con el número de Avogadro, y los moles también los pueden relacionar con el número de Avogadro. Entonces ustedes pueden expresar el PV, el pavo ratón que ustedes le dicen, PV igual a el número de moléculas por la constante de Boltzmann por T, que sería lo mismo que nosotros decimos presión por volumen igual a moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. ¿Ya? Eso en cuanto al problema 1. ¿Alguna duda respecto a este problema? El problema 2, como les decía, la profe ayer me mandó un correo en la noche diciendo que lo habían pasado en clase. Así que me dijo que no lo hiciera porque estaba en su clase. Así que ese ejercicio se va a pasar por hecho en las clases, y vamos a agregar, porque usted, o sea, la profe me dijo que están recién pasando materia de gases ideal y todo eso, y que la cinética de gases todavía no están bien adentro con ese tema. Entonces, vamos a dejar esta pregunta para el final, y vamos a pasar con una ayudantía previa que teníamos nosotros, que era antes de que el curso se cambiara a San Joaquín, que contiene preguntas cortas. Son preguntas cortas de tipo como lo evaluaban antes, que espero que les sirva, porque de todas maneras todavía la profe no tenemos la reunión con ella para ver el cambio de la ayudantía, ¿ya? Entonces, la 1 es exactamente igual al ejercicio anterior, ¿ya? Entonces vamos a partir con la 2 3 vamos a hacer la 4 y después vamos a hacer la 3 de este ejercicio y vamos a pasar a la 5, ¿ya? Entonces en ese orden vamos a ir. Entonces, vamos a abrir una página nueva. Ya. Nos dice que un recipiente de laboratorio con capacidad de 100 litros posee un tipo de óxido de nitrógeno, y se sabe que la mezcla está a 10 grados Celsius y que contiene 75 gramos de oxígeno, cuya masa atómica es de 16, y 0,15 kilogramos de nitrógeno, cuya masa atómica es 14. ¿Ya? Nos están preguntando cuáles son las presiones parciales de cada gas
y la presión total del recipiente considerando que ambos gases son diatómicos. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos que tener en consideración de que la presión total es igual a la sumatoria de todas las presiones parciales. ¿Ya? Nosotros, ¿cómo calculamos una presión parcial? Simplemente con el power ratón, presión parcial por el volumen, por moles parciales, por el R, por el T, donde estos moles son los moles del gas y este P es la presión parcial que ejerce el gas. ¿Ya? Entonces, teniendo esto en consideración, vamos nosotros a rescatar los datos que nos dice el enunciado. Entonces, dentro del enunciado nos dicen que tenemos un volumen de 100 litros. ¿Ya? Y también nos dicen que tenemos una temperatura, que esta mezcla tiene una temperatura de 10 grados Celsius. Entonces, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza? ¿Qué tenemos que calcular para nosotros hallar nuestras presiones parciales? Acá nos están pidiendo hallar esto. Esto lo tenemos. La temperatura lo tenemos. El R lo tenemos. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar los moles que tiene cada gas. ¿Y cómo hallamos esto? El oxígeno, tenemos 75 gramos, y la masa molar corresponde a 32 gramos mol. Entonces, tenemos que la cantidad de moles del oxígeno va a ser igual a ¿qué? A 75 sobre 32, lo cual nos da una cantidad de 2,34 moles. ¿Ya? Y para el caso del nitrógeno, tenemos que eran 0,15 kilogramos, eso es igual a 150 gramos. La masa molar es igual a 14, ¿cierto? Pero aquí tenemos en consideración algo, que el nitrógeno es perdón, ¿dónde está? Ya, que el nitrógeno corresponde a N2, ¿cierto? Ah, aquí lo había obviado. La masa atómica del oxígeno es 16 y como es O2, entonces N vendría siendo 16 por 2. En este caso, cuando nosotros trabajamos con N2, vendría siendo 14 por 2, ¿ya? Aquí vendría siendo 16 por 2. Y los moles del N2 va a ser igual a los 150 sobre los 28, ¿ya? Y esto nos da una cantidad de moles de 5,36 mol. Ahora que ya nosotros hallamos nuestros moles acá, nosotros tenemos que hallar nuestras presiones parciales, ¿ya? Que es lo que nos piden el ejercicio. Entonces, tenemos que calcular la presión parcial primero vamos a calcular la presión parcial del O2. Presión parcial del O2. Y esto simplemente se calcula con el power ratón, en el cual tenemos los moles, 2,34 mol. ¿Con qué constante de los gases ideales vamos a trabajar acá? Nosotros estamos trabajando, vamos a trabajar con litros, vamos a trabajar con mol, vamos a trabajar con la temperatura de Kelvin. Por lo tanto, si nosotros vamos a trabajar con la, con la constante de ideales, 0,082, ¿qué presión nos daría? Nosotros nos daría una presión en ATM. Si nosotros trabajáramos con el 8,314 y esto lo trabajáramos en metros cúbicos, nosotros tendríamos una presión de pascales, ¿ya? Entonces, tenemos los moles, el R, la temperatura, que eran 10 grados Celsius, por lo tanto, serían 283 Kelvin, y eso lo dividimos en el volumen, que eran 100 litros.
Y esto nos da un valor de 0,54. ¿Y 0,54 qué? ATM. ¿Por qué? Porque como les decía, estamos trabajando con la constante 0,082, estamos trabajando con litros, ¿ya? Entonces esta vendría siendo la presión parcial del O2. Y en el caso de la presión parcial del N2, vendría siendo los 5,36 por 0,082 por los mismos temperatura, 283 sobre 100, ¿ya? En este caso tendríamos una cantidad de 1,24 atmósferas. Entonces, esta es la presión parcial de O2, esta es la presión parcial de N2. ¿Nosotros cómo calculamos la presión total? Aquí volvemos a esta formulita de acá, que nos dice que la sumatoria de todas las presiones parciales corresponde a la presión total del sistema. Entonces, simplemente nuestra presión total va a corresponder a 0,54 más 1,24 atmósferas en ambos casos. Y esto vendría siendo una suma de 1,78 atmósferas. Esto vendría siendo la presión total de nuestro sistema, del recipiente del recipiente de laboratorio que nos están dando a estudiar. ¿Ya? Estas son preguntitas cortas, así que vamos a pasar a la 3, ¿ya? Si van teniendo dudas, es que la escriben al chat nomás si que no quieran activar el micrófono. Que tengo el chat aquí abierto, sí, ahí está. Ya. Entonces, en la 3, perdón, tenemos que un globo esférico, como los de cumpleaños, tal como se muestra en la figura, tiene un radio R y la elasticidad del material es tal que la diferencia de presión entre el interior, que es decir, nuestro P, y la presión del exterior, P sub 0, es proporcional al radio, como le indica la siguiente expresión. Es decir, aquí ya nos están diciendo al tiro cómo se relaciona nuestra presión interior con respecto al radio y la respectiva constante de elasticidad y la presión exterior, ¿ya? Que es P sub 0. K nos dicen que es la constante elástica del material, que nos lo están expresando como un K, es decir, que se sabe que se supone que es conocida, y nos están diciendo que la consideremos la presión exterior constante. Por lo tanto, esto también va a ser un valor conocido. Entonces, nosotros nos están pidiendo en un principio determinar el número de moles que debe tener el globo para que su radio sea R, a una temperatura de equilibrio conocida, T. ¿Ya? Entonces, simplemente nos está preguntando el valor de N, de moles. En la A nos están preguntando N. ¿Cuánto vale n? Nosotros lo podemos despejar de nuestra función que usamos siempre, que P es el power ratón. Entonces, tenemos que PV igual a nRT, pero nosotros tenemos algo en particular. Nos daban en un principio la relación de la presión con respecto a la constante, al radio y la presión exterior, que esto se puede expresar como K por R más P sub 0, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos reemplazar nuestro P, que depende del radio, como P sub 0 más KR, todo eso por el volumen de un globo, que aquí estamos hablando de un volumen esférico, ¿cierto? Entonces el volumen esférico vendría siendo 4 tercios pi r cubo igual a nRT, ¿ya? Y nosotros nos están pidiendo el n para un determinado radio R y a una temperatura T conocida. Entonces, aquí si se dan cuenta, tenemos un K conocido, un P sub 0 conocido, tenemos un T conocido, un R que ya sabemos cuál es, y nos están pidiendo la presión o sea, la cantidad de moles, esto de acá, para un determinado radio R. Entonces simplemente dejamos el R expresado como R y procedemos a despejar nuestro N, ¿ya? Entonces en el cual, despejando nuestro R, que estaría aquí a la izquierda, mantendríamos a la derecha, sería 4 tercios de la presión, P sub 0 más KR,
eso por el pi r cubo, y pasamos dividiendo el RT, ¿ya? Entonces ahí nos quedaría expresado los moles, dado todos los valores que teníamos conocidos. Luego nos están pidiendo determinar, o sea, relacionar un pequeño cambio de temperatura, o sea, de equilibrio con respecto al cambio del radio del globo. Cuando nosotros nos están pidiendo pequeños cambios, ¿ya? Respecto a otro cambio, esto nosotros estamos trabajando como, ¿con qué? Si me pueden escribir en el chat. ¿Qué es lo que nos piden cuando nos están pidiendo pequeños cambios respecto a otros cambios? Bueno, mientras voy a expresar la temperatura, que es la que nos piden, un cambio de temperatura, que la temperatura la despejamos de la misma función de acá, la cual nos da 4 p sub 0 más kr, y eso por pi r cubo, y todo eso sobre 3 n por r, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos solicitan acá? Acá nos están pidiendo a nosotros un delta temperatura en un delta radio. Entonces, ¿qué es lo que nos falta acá? Acá, a nuestra función de t, que va a depender de un radio, el radio al cubo acá, simplemente nos están pidiendo la derivada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá? Tenemos aquí una función t, que en este caso ya no sería t solamente, sería un t de r, ¿ya? Entonces nosotros simplemente procedemos a derivar respecto a r, ¿ya? Entonces, nuestro dt en dr va a ser igual a la derivada de toda esta expresión. Aquí estamos haciendo una suma de una derivada de una suma de mantenemos lo de abajo constante, tendríamos 1 sobre 3nr, y ya procedemos a hacer la derivada de la parte del numerador, que es la que contiene la r del radio, ¿ya? La cual nos daría k 4 pi r cubo, pi r cubo más p sub 0 más kr, todo eso por 12 pi r cuadrado, ¿ya? Entonces todo esto estaría partiendo el 3nr, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué es lo que hice? Simplemente fue derivar nuestra función t respecto a el r pequeña, que está acá y está acá, ¿ya? Entonces ustedes, para que se les facilite más el trabajo, simplemente desarrollan esta multiplicación con el paréntesis y le van a quedar una suma de algo que está por r, ¿ya? Entonces proceden a derivar ese numerador. Entonces aquí nos están expresando nuestro pequeño cambio de temperatura respecto o sea, esto es lo que nos va a cambiar la temperatura si nosotros hacemos un pequeño cambio en el radio del globo, ¿ya? Entonces esto es lo que varía por cada pequeño cambio que se hace en el radio, ¿ya? Entonces el paralace nos dice que determine el trabajo hecho por el gas cuando el radio del globo disminuye a la mitad, manteniendo constante el número de moles en su interior, ¿ya? Entonces aquí, tal como le mandé cuando hice la implementación de la ayudantía, les mandé a estudiar unas cositas, unas páginas, en el cual nos dice que W es igual a la integral de P en dB, ¿cierto? Y W vendría siendo el trabajo. Entonces aquí estamos determinando el trabajo hecho por el gas, pero nos dice cuando el radio del globo disminuye a la mitad. Es decir, que nosotros vamos a trabajar con radio, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que la presión de este caso vendría siendo W es igual a la integral de P sub 0 más KR, ¿sí? Y esto en dB. Nosotros nos dicen que el radio inicial es igual a radio y radio final es igual a R media, ¿ya?
Pero nosotros podemos cambiar este dB para que nosotros podamos trabajar con los radios directamente en la integral. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que volumen es igual a 4 tercios pi r cubo, y nosotros queremos pasarlo a radio. Tenemos que pasar este dB a un dr. Por lo tanto, simplemente hacemos un dB en dr y nos quedaría como dB en dr es igual a 4 pi r cuadrado, ¿cierto? Entonces, nosotros le vamos a decir que dB va a ser igual a 4 pi r cuadrado dr. Y aquí nosotros podemos trabajarlo en la función del trabajo. Acá nos diría la integral de P sub 0 más KR por 4 pi R cuadrado por dr. Y esto, aquí nosotros podemos decir que va desde, desde el globo lleno hasta la mitad del globo, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos esta integral y procederíamos a desarrollarla, ¿ya? La cual nos da que W, es decir, el trabajo ejercido por el gas cuando el radio del globo disminuye a la mitad, va a corresponder a lo siguiente, que es una integral bastante larga, pero se puede resolver. Vendría siendo pi kr a la cuarta sobre 16. Todo esto por pi kr a la cuarta más 4 pi p sub 0 r al cubo sobre 24 menos r al cubo sobre 3. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos el trabajo ejercido cuando disminuimos el radio del globo a la mitad. ¿Ya? Sé que es bastante larga, pero dudo que en el certamen le coloquen algo tan largo, pero es más que nada para que sepan cómo trabajar eh, la función trabajo y cómo hacer este cambio de acá. ¿Dónde está? Se me perdió el mouse. Aquí está. Este trabajo de acá. Hacer el cambio de dB a dr, ¿ya? En las integrales, que es posible hacer para trabajar directamente con los radios en la integral y no tener que hacer algún tipo de transformación posterior. Eso en cuanto a la 3. En la 4 nos están diciendo que un tanque para gases está perfectamente aislado y la capacidad calorífica es despreciable. Está dividido mediante un tabique aislante en dos partes. En dos partes. A y B contienen un mismo gas. Es decir, acá tenemos un mismo gas, acá tenemos otro gas. Este está APA-TA-VA. Este está APB-TB-VB. ¿Ya? Inicialmente cada una de las partes se encuentra en equilibrio, ¿ya? Con la temperatura, la presión y el volumen indicado en la figura, esto de acá. Y nos piden determinar la temperatura, la presión de equilibrio, cuando se retira el tabique. Cuando nos dicen que un tanque de gas está perfectamente aislado, nosotros se nos viene a la vista, o sea, a la cabeza al tiro el hecho de que nosotros estamos trabajando con un tanque de manera adiabática, donde no se va a transmitir energía entre compartimientos, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que vamos a decir que este es el compartimiento 1 o compartimiento A. Vamos a tener que energía de A más la energía contenida en B va a ser la misma que cuando nosotros vamos a retirar el tabique, porque nosotros estamos pidiendo la temperatura y la presión de equilibrio cuando se retira el tabique, no antes, porque antes ya las tenemos. Entonces, vamos a tener que, cuando se retiren, la energía contenida total del sistema va a ser igual a la suma de ambas energías, ¿cierto? Entonces va a ser energía total. Y con esto, nosotros podemos decir que el calor del compartimiento A más el calor del compartimiento B es igual al calor final o Q3, ¿ya? Nosotros también teníamos que el calor lo podemos expresar como, dado que nos dicen que contienen un mismo gas, por lo tanto, yo en vez de masa, como nosotros conocíamos que el Q igual a el calor específico por la masa por T, simplemente puedo decir que el calor específico por la cantidad de moles por T. Da lo mismo, porque nos están diciendo que es el mismo gas en ambos lados.
Entonces, nosotros podemos proceder a reemplazar el Q con nuestra fórmula, ya que nosotros nos dan el calor específico y también nosotros queremos conocer la temperatura. ¿Ya? Entonces, tenemos que el calor de A va a corresponder a calor específico de A por los moles de A por la temperatura de A. Esto le sumamos que el calor específico de B por el moles de B por la temperatura de B. Y esto va a ser igual a el calor específico del compartimiento final, ¿ya? Que va a ser un calor específico, que en el caso nos dicen que es un calor específico despreciable. Y acá los moles, ¿cuánto van a ser los moles? Van a ser la suma de ambos moles, de ambos compartimientos, Na más Nb, y la temperatura final va a ser Tf, ¿no? Tf. Entonces, el enunciado nos dice que la capacidad calorífica es despreciable. Entonces nosotros nos permitimos cancelar todos los calores específicos, ¿ya? ¿Qué más tenemos, po? Nosotros tenemos que hallar una temperatura final en estado de equilibrio. Esta es la temperatura inicial del compartimiento A, temperatura inicial del compartimiento B. Entonces nosotros tenemos que hallar eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a despejar. Despejamos TF. Entonces tenemos que TF va a ser igual a Na por Ta más Nb por Tb. Y vamos a pasar dividiendo el Na más Nb acá abajo. Entonces aquí tenemos la temperatura final cuando nosotros retiramos el tabique de nuestro compartimiento. Ahora nos están preguntando nuestra presión. Nuestra presión. Entonces, ¿cómo sacamos nuestra presión? Simplemente nosotros vamos a homologar esta ecuación de acá, que va a ser Ca por Na, pero nosotros ya no queremos calcular la temperatura. Entonces, ¿para qué vamos a trabajar con temperatura? Entonces recordamos nuestro poder ratón, que nos dice que temperatura es igual a PB sobre NR. Entonces tenemos que la temperatura puede ser expresada como PA por VA sobre NA por R más CB por NB por PP por TB sobre NB por R. Y esto es igual al valor específico de final. Y esto por los moles, Na más Nb. Esto por la temperatura final. Y la temperatura final vendría siendo presión final. El volumen final, ¿a qué corresponde? A la suma de los volúmenes. Perdón, esto me equivoqué. Aquí es VB. Y en este caso vendría siendo VA más VB. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos los moles. ¿Los moles cuáles serían del estado final? Sería Na más Nb. Y tendríamos el R. Entonces, teniendo todo esto, procedemos de nuevo a cancelar nuestros calores específicos. Aquí nosotros podemos cancelar el Na, podemos cancelar el Nb, podemos cancelar la sumatoria de moles. Y también tenemos que darnos cuenta que tenemos un R dividido en todo nuestro sistema. Por lo tanto, se puede cancelar. Y nos quedaría, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría finalmente un PA por VA más un PB por VB es igual a PF por la sumatoria de volumen A más sumatoria de volumen B. ¿Ya? Entonces vamos a despejar nuestro PF. Nuestro PF va a ser igual a PA por VA más PB por VB sobre VA más VB. Entonces aquí tendríamos nuestra presión final. Ahora vamos a volver al ejercicio 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio 3? Nos dice que un recipiente de forma esférica con radio R igual a 20 contiene un gas ideal a presión 1 atmosférica y a temperatura T1 igual 20 °C. El recipiente se calienta hasta alcanzar la temperatura
T2 igual a 100 grados Celsius, manteniéndolo abierto para permitir que el gas escape y se mantenga a constante presión. Luego, el recipiente se cierra y se coloca en un baño de agua en equilibrio con hielo. Entonces nos preguntan, ¿cuántas moléculas de gas se escapan mientras ésta se calienta? Entonces, vamos a pasar pum, pum, ya. Entonces tenemos que en el estado inicial tenemos un recipiente, tenemos que sacar los datos primero. Tenemos que T1 es igual a 20 grados Celsius. Tenemos que la presión 1 es igual a 1 atmosférica. Tenemos que la T2 es igual a 100 grados Celsius. Tenemos que un T3, que no lo dicen, pero lo asumimos que es la temperatura 3. Y dice que es un baño de... perdón, que es un... Luego se cierra en un baño de equilibrio con hielo. ¿Ya? Por lo tanto, se suma que es ¿a cuánto? A 0 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, tenemos que 0 grados Celsius. ¿Qué más tenemos del ejercicio? Tenemos el radio, que es igual a 20 centímetros. Y con eso podemos calcular nuestro volumen. Ya. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a calcular los moles que están adentro, porque nos están preguntando cuántas moléculas de gas escapan en el recipiente mientras este se calienta. Entonces, nosotros tenemos que calcular los moles iniciales que nosotros tenemos en un principio, y luego tenemos que ver cuántos moles tenemos luego de aplicar el calentamiento de este recipiente, de pasar de 20 grados a 100 grados Celsius. Entonces, tenemos que calcular los moles en el estado inicial y los moles en el estado 2, que es cuando la temperatura alcanza los 100 grados Celsius. Entonces, calculando los moles según el pavo ratón, tenemos que por N en el estado inicial va a ser igual a ¿qué? A presión inicial por volumen inicial sobre R por T1. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que el volumen es igual a volumen 1 es igual a ¿qué? Estamos hablando de un recipiente de forma esférica, por lo tanto vendría siendo 4 tercios de pi por R al cubo. ¿Y cuánto es nuestro R? Nuestro R es 20 centímetros, por lo tanto serían 0,2 metros. Y esto al cubo. Y esto nos da un valor de 0,03351. ¿Pero qué? Litro, metro, nos está dando un valor de metros cúbicos. ¿Ya? A nosotros vamos a estar trabajando con presión atmosférica. ¿Ya? Por lo tanto, nos conviene transformar este metro cúbico a litros. ¿Ya? Por lo cual la conversión corresponde a 33,51 litros. Esto por conveniencia de trabajar con una atmosférica. Si nosotros hubiésemos trabajado con pascales, habríamos trabajado con los metros cúbicos y con la constante ideal respectiva a esos datos, cuando trabajamos con ese tipo de valores. Entonces, nosotros tenemos el volumen, tenemos la presión, tenemos nuestra temperatura y tenemos nuestro R. Por lo tanto, calcular nuestros moles iniciales ya está más simple. Tenemos que, pues, un ATM. Esto multiplicado por el volumen, que ya lo calculamos que era 33,51 litros. Y esto sobre el R. En este caso, ¿qué R usamos? Si nosotros estamos trabajando con litros y atmosférica. En este caso, como estamos trabajando con estos datos, procedemos a trabajar con la constante 0,082. ¿Ya? Que esta constante 0,082 tiene como valores ATM, atmósfera, por L, sobre mol K. ¿Ya? Y esto lo multiplicamos por, recuerden que la temperatura siempre, pero siempre se trabaja en Kelvin. Por lo tanto, esto vendría siendo los 273 más los 20, que vendría siendo los 293 Kelvin. ¿Ya? Y esto nos da una cantidad de 1,3947 moles.
Entonces tenemos los moles iniciales. Entonces, luego nos dice que el recipiente se calienta hasta alcanzar los 100 grados Celsius y se mantiene abierto para permitir que el gas escape y se mantenga a presión constante. Es decir, que nosotros vamos a poder calcular nuestro N2 con la presión que nosotros teníamos en un principio, ya que nos dice que lo mantiene abierto para mantener la presión constante, por lo tanto perfectamente podemos trabajar con P1. El volumen, el recipiente sigue siendo el mismo, ¿ya? Por lo tanto, podemos trabajar con el mismo volumen, el R, y aquí cambiaría, ya que estamos trabajando con T2. Y esto vendrían siendo los moles contenidos en el volumen que nosotros estamos trabajando, manteniendo la presión del estado inicial, pero aumentando la temperatura. Obviamente nos va a dar menor cantidad, ya que va a aumentar la temperatura y estamos trabajando con el mismo volumen. Entonces, si nos da menor cantidad, eso nos implica que se salió cierta cantidad de moles hacia el exterior. Entonces, esto es una atmosférica por los 33,51. Esto sobre los 0,082. Y en este caso, la temperatura eran 100 grados Celsius, por lo tanto vendría siendo a 373. ¿Ya? Y esto nos da como valor 1,0956 moles. ¿Ya? Entonces, esto vendría siendo mole en estado inicial, mole luego que se calienta, y tendríamos que calcular cuántas moléculas de gas se escapan mientras se calienta. Entonces nosotros vamos a calcular cuántos moles se escaparon mientras se calentaba. Entonces hacemos la resta de N1 menos N2 y nos da la resta entre estos dos, una cantidad de 0,2991 moles. Pero a nosotros nos están pidiendo en moléculas, ¿cierto? Entonces, nosotros ¿cómo lo transformamos en mole en cantidad de moléculas? Recordamos que para calcular las moléculas, simplemente nosotros teníamos que mol es igual a moléculas sobre número de Avogadro. Entonces tenemos que los 0,2991 le multiplicamos por el número de Avogadro y esto nos va a dar la cantidad de moléculas. El número de Avogadro es 6,022 por 10 a la 23 y lo multiplicamos por 0,2991 y esto nos da un valor de 1,8012 por 10 a la 23. ¿10 a la 23 qué? En total. ¿Esto qué vendría siendo? Esto vendría siendo moléculas. Entonces, durante el proceso de calentamiento de nuestro recipiente, podemos decir que se escapan una cantidad de 1,8012 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ya? Ahora, en la B, nos están preguntando cuál es la presión en el recipiente cuando llega en equilibrio con el agua con hielo. ¿Ya? Entonces, teníamos que nosotros la presión final la podemos expresar como P, un P3, un P final, es igual a nRT, donde este N aquí corresponde a los moles luego de que se calentara. Y este 3 corresponde a la temperatura de equilibrio. Hay que tener en consideración porque aquí nos dicen que se cierra el recipiente y se coloca en un baño de agua en equilibrio con hielo. Aquí nos están diciendo a qué temperatura va a ser el equilibrio. Pero cuando nos dicen este tipo de casos, que no sé, pues que tenemos cierta agua a cierta temperatura y lo dejamos reposar en un baño de hielo, por lo general se tiende a igualar las temperaturas donde está el punto de fusión. En este caso vendría siendo los 0 grados Celsius. Por lo tanto, se asume que la temperatura en el cual va a estar en equilibrio el recipiente de agua con el baño de agua con hielo va a ser igual a 0 grados Celsius, que era lo que había escrito acá arriba. Ahí. Entonces, vamos a tener el T3, el N3 y vamos sobre el volumen 3. ¿Ya?
En este caso, los moles vendrían siendo los 1,0956, ¿ya? Que fue en el momento en el cual nosotros cerramos el recipiente, sería 1,0956. El R, nosotros estamos trabajando, si seguimos trabajando con litro y atmosférica, por lo tanto, tendríamos los 0,082. La temperatura, como le habíamos mencionado, era 0 grados Celsius y siempre, pero siempre en Kelvin. Entonces tenemos que 273. Y el volumen, el recipiente no cambia, no varió. Por lo tanto, el recipiente vendría siendo el mismo. Tendremos un volumen de 33,51, que vendría siendo el mismo volumen que habíamos calculado previamente. Y esto nos da un valor de 0,7319, ¿qué? Si nosotros estamos trabajando con el 0,082, estamos trabajando con litros, por lo tanto esto nos tiene que dar atmosférica, ¿ya? Y eso vendría siendo la presión cuando llega al equilibrio en el agua con hielo, ¿ya? Y finalmente, aquí tenemos lo mismo, la ayudantía. Los dos chicos que están acá están con la profe Paola. Si no, esta vendría siendo la ayudantía. Si es que no están, voy a cortar la grabación y le voy a explicar el ejercicio, ya que este ejercicio igual de todas maneras está en la grabación de la profesora Paola. Y pueden verlo si es que desean, si es que no, lo me voy a explicarlo ahora. Pero por lo que tenemos ahora, esta vendría siendo la ayudantía de hoy, correspondiente a la introducción de termodinámica. El problema 2, como les mencioné, la profe Paola lo hizo, pero de todas maneras voy a hacerlo después de la grabación. Y eso, hasta luego.